ya las de atrás me hagan así para que hable duro y no se queden dormidas. ¿Me escuchan atrás? Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Mis hermanas, gracias por este tiempo que me permiten tener con ustedes. ¡Qué bendición! Y estaba pensando, perdón, voy a sacar la cuenta para no pasarme. Estaba pensando, mi esposo tiene una tremenda voz y le dieron micrófono allá abajo. Así que por favor les pido que estén con sus sentidos acá bien afinaditos para que no nos distraigamos con la voz de abajo. Y vamos a pedir al Señor que hable a nuestro corazón. Señor, en tus manos estamos este día. Yo te suplico, Padre, que tu palabra, como decía la canción, deje una semilla en nuestro corazón, Señor, y podamos ver el fruto. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Fieles en tiempos de crisis. Permiso, no sé si puedo correrme un poquito, como para que me escuchen mejor. Mis hermanas, ¿quién no ha pasado por una crisis? Todas hemos pasado por crisis. Y les tengo una mala noticia. Vamos a volver a pasar. Lamentablemente estamos en esta tierra donde es normal tener crisis. Allí en la diapositiva podemos ver primero, no se nota muy bien, pero es como un tornado. Y así se vive el tiempo de crisis, como un tornado. Uno no sabe qué va a pasar, qué va a arrasar, cómo va a quedar mi casa, qué va a pasar con los vecinos. Puede ser una crisis económica, una crisis por el fallecimiento de alguien muy querido, una crisis por la salud, una mala noticia de salud. Todas mis hermanas hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por tiempos de crisis. Yo recuerdo 2 crisis en mi vida. Han habido más, pero recuerdo más o menos las fechas. La primera fecha que fue fuerte para mí en crisis, julio de 2016. Y la segunda, diciembre del 2020. 2 momentos de crisis en mi vida. Y les cuento que en la crisis del 2016 respondí de una manera que nunca me imaginé que fuera a responder. Respondí con enojo, respondí con tristeza, respondí con depresión, pero en la crisis del 2020 mi respuesta fue diferente. En la crisis del 2020 mi respuesta fue de tranquilidad, de confiar en el Señor. ¿Qué hizo la diferencia entre la respuesta de una crisis del 2016 a la respuesta de la crisis del 2020? ¿Cuál fue la diferencia? Y les puedo decir que la diferencia la hizo el hecho de en dónde estaba puesta mi esperanza en ese momento. En dónde estaba puesta mi esperanza en el 2016, en dónde estaba puesta mi esperanza en el 2020. Para permanecer fieles en tiempos de crisis, necesitamos conocer dónde está puesta nuestra esperanza. Salmo 42:5. Ahí está en la pantalla. Salmo 42:5, yo quisiera que nos memorizáramos este versículo. Dice así: ¿por qué voy a inquietarme? Una pregunta. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Ahí está, yo les pido que lo leamos juntas. 1, 2, 3. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios.
Saben que como familia nos gusta ver películas y en las películas se repite una frase. A ver si estoy o no en lo cierto. En las películas generalmente una persona le dice a la otra, no te preocupes. Otra, no te preocupes, parece que nos hemos visto la misma película, porque generalmente esto es lo que se repite, no te preocupes, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero ¿qué pasa cuando no salen las cosas como nosotras nos imaginábamos? Cuando no suceden las cosas como esperábamos, cuando no todo va a estar bien. En momentos de crisis, mis hermanas, esos momentos en que no todo va a estar bien, necesitamos la verdadera esperanza, la verdadera esperanza. Y la palabra esperanza, en nuestro lenguaje común y corriente, tiene un significado muy distinto a la palabra esperanza de la Biblia. En nuestro lenguaje, por ejemplo, si salimos, hoy que salí a la calle, yo decía, espero que hoy no llueva. Mi esperanza está en que hoy no llueva. ¿Ven cómo es una esperanza tan incierta? Cuando hablamos de la esperanza terrenal, es muy incierta. Mientras que la esperanza bíblica habla de la anticipación confiada de un acontecimiento que ciertamente ocurrirá. Es muy diferente la palabra esperanza del mundo a la palabra esperanza de la Biblia. Y eso hizo la diferencia entre mi crisis del año 2016 y mi crisis del año 2020. Vamos a seguir con la próxima. No, antes. Ahora vamos a ver la diferencia entre una verdadera esperanza y una falsa esperanza. Necesitamos saberlo, porque cuando llegue ese momento de crisis, ya tenemos que estar fundamentadas en la verdadera esperanza. La falsa esperanza, vamos a ver primero la falsa esperanza. La falsa esperanza se basa en ideas humanas que buscan lo placentero, que buscan lo que deseamos nosotros. En eso se basa la falsa esperanza, en lo que yo como humana deseo. Nada que deseamos en este mundo, nada podrá llenar nuestra alma. Nada de lo que hay en este mundo va a poder satisfacerme completamente. Siempre voy a querer más, siempre voy a querer más. Se habla acerca de una señora que fue a un concesionario de carros y vio un carro muy costoso. Caminó alrededor de ese carro 7 veces porque era una mujer creyente y lo quería para ella. Entonces caminó 7 veces alrededor del carro, era lo que ella quería, lo que ella deseaba, lo que ella esperaba, y lo compró. Pero después la crisis económica que le vino fue grandísima. Ella basó su confianza en algo falso, una esperanza falsa. Miren lo que, no sé si me puedo mover. No se ve muy bien, pero acá hay una ciudad, es una ciudad preciosa. ¿Qué característica tiene esa ciudad? Esa ciudad está hecha de algodón de azúcar, ¿sí? Las casitas de algodón de azúcar, los árboles de algodón de azúcar, todo muy lindo. Nuestra esperanza falsa, nuestra falsa esperanza, nuestra esperanza de esta tierra, más o menos es como eso. Cosas que deseamos, que se ven bonitas, que creemos que nos van a traer mucho placer y mucho deleite.
Pero cuando llega una crisis, es como si se le rociara un poquito de agua encima. ¿Qué sucede cuando yo le rocío un poquito de agua a esa ciudad? Inmediatamente se desbarata, porque es como el algodón, se ve muy lindo el algodón de azúcar, muy bonito, pero con un poquito de agua se nos cae. Esa es la falsa esperanza, esa es la falsa esperanza. La próxima. Vamos a ver 3 características de la falsa esperanza, para que no se nos olvide, ¿sí? Primero, la falsa esperanza se basa en la negación de la realidad. La falsa esperanza se basa en la negación de la realidad. Una joven, por eso está esta figurita allí, una joven fue abandonada por su esposo, creyente ella, y la abandonó su esposo. Y continuamente sus amigos de la iglesia le decían, tranquila, oremos, él va a volver, tranquila, él va a volver. Pero en realidad es que no sabía si iba a volver o no iba a volver. Estaba poniendo su esperanza en algo no realista. La realidad es que él se había marchado y la había dejado sola con sus hijos. Entonces no podemos poner nuestra esperanza en una falsa realidad. Como en ese caso la esperanza está puesta en, confiemos, él va a volver. Cuidado, cuidado, no brindes falsas esperanzas a tus hermanas en Cristo. No brindemos falsas esperanzas a quien estemos aconsejando. No brindemos falsas esperanzas, porque no sabemos si las cosas van a cambiar o no van a cambiar. No brindemos falsas esperanzas. Lo que Dios quiere, Dios puede hacer milagros y Dios sí puede hacer que este hombre vuelva a su casa. Dios hace milagros hoy en día, pero más que eso, lo que Dios quiere en esos momentos de tribulación es nuestro corazón, nuestro corazón. Por encima de todo, Dios quiere nuestro corazón, quiere atraernos hacia Él. La realidad está en Juan 16:33. Esa es la realidad. ¿Y qué dice? Ayúdenme a decirlo fuerte que está allí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ven la advertencia de Jesús? No pongan su esperanza en falsas realidades, pónganla en mí. Jesús dice, yo les hablo estas cosas para que en mí tengan paz. No para que la paz se las dé si vuelve o no este esposo. No para que la paz se la dé si te sanas o no te sanas de esa enfermedad. No que la paz te la dé si tienes o no trabajo. Jesús dijo, mi paz. Estas cosas te he escrito para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo la realidad es que vamos a tener aflicción. Vamos a tener aflicción. Entonces, primera característica de la esperanza, de la falsa esperanza, se basa en la negación de la realidad. Segunda, se basa en una mala interpretación de la oración. La falsa esperanza se basa en una mala interpretación de la oración. Muchas veces nosotras somos como ese niño que está allí. Vamos a suponer que nosotras somos ese niño caprichoso y Dios es ese papá. Y miren cómo el niño le dice al papá, quiero esto, dame esto, dame esto, dame esto. Un niño caprichoso pidiéndole a su papá, Le pasamos la responsabilidad a Dios de que cumpla nuestros deseos. Y si no cambia la situación, le culpamos a Él porque no respondió. Como niñas caprichosas queriendo que Él cumpla nuestros deseos. Así muchas veces estamos nosotros en relación con el Señor.
Saben que una vez hablando con una amiga, me contó que su mejor amiga estaba muy grave, muy enferma. Duró varios meses mal. Y en la iglesia comenzaron a orar incansablemente para que su amiga sanara. Señor, sánala, Señor, sánala. Y no solo en su iglesia, sino en muchas iglesias más. Pero su amiga falleció. Y ella me dijo a mí, por mucho tiempo estuve muy enojada con el Señor. Y mi fe bajó mucho, decayó, se fue mi fe. Porque yo decía, tanto que oramos, ¿por qué, Señor, no nos respondiste? Mi hermana, después ella me dijo, pasados unos días, bastante tiempo, Dios me dio paz en mi corazón y me llevó a comprender, le estoy leyendo tal cual como ella me dijo, me llevó a comprender que Él es el dueño de la vida. Y hubiera sido muy triste la condición en que hubiera quedado si ella hubiera quedado con vida. Ahora, ¿Dios falló ante la oración de ellos? No falló. Su esperanza fue equivocada. Era el día en que Dios tenía destinado para que ella partiera de este mundo. Job 14:5 es un versículo que a mí me da mucha paz en estos momentos cuando uno ora por alguien y el Señor decide llevárselo de este mundo. Y dice así Job 14:5, se los voy a leer. Escuchen bien. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Mi hermana, ni la oración de todas las iglesias en ese momento iba a hacer que su amiga no partiera, porque por encima de todo está la palabra de Dios. Y acá dice que no se nos concederá ni un minuto más cuando el Señor nos quiera sacar de esta tierra. Dios nunca nos prometió que seríamos inmortales. Pasemos a la otra. La falsa esperanza se basa en una interpretación equivocada de las Escrituras. Habían dos hermanas en una iglesia. Una de ellas le contó a la otra que su papá pretendía abandonarla a ella, a su familia, e irse con otra. Entonces agarraron este versículo, Mateo 18:19, que dice que si dos se ponen de acuerdo acerca de algo, va a ser hecho. Entonces ella, junto con su amiga de la iglesia, comenzó a orar todos los días. Señor, que mi papá no se vaya, que mi papá no se vaya, que mi papá no se vaya. Su papá, un hombre inconverso. Y al final, ¿qué pasó? Su papá se fue. Ella quedó tan desilusionada con Dios, quedó tan desilusionada con la oración que hizo, que Dios no respondió, que se fue y nunca más volvió al Señor. ¿Dónde está el problema? Acá, una interpretación equivocada de las Escrituras. Este pasaje no nos está hablando acerca de esta situación. Al ver el contexto, en el contexto, este pasaje nos está hablando de algo totalmente diferente. Entonces, Dios no falló. Mi hermana, estamos en un mundo caído. Las personas inconversas hacen lo que quieren y agradan a Satanás. Este hombre decidió dejar a su familia. El Señor, que sí promete que va a cuidar a su familia, que no les va a faltar nada, pero no le prometió en ninguna parte que él no se iba a ir. Entonces, por eso es que tenemos que saber estas verdades, para que en tiempo de crisis nuestra fe no se desbarate. Entonces, ¿se acuerdan qué es la primera, en qué se basa la primera, lo primero que dijimos en cuanto a la negación de la realidad? Segundo, mala interpretación de la oración, y ahora mala interpretación de las Escrituras. Bueno, ahora vamos al próximo. Ahora, una verdadera esperanza. Esta verdadera esperanza es la que tenemos que agarrarnos.
conocer la verdadera esperanza, poner nuestra fe en la verdadera esperanza. Es lo único que nos va a ayudar a estar firmes en momentos de crisis. La verdadera esperanza es la expectativa de algún bien basado en la Biblia. La verdadera esperanza está basada en la palabra de Dios. Y no hay duda que se cumplirá. No hay duda que se cumplirá. Mi esperanza está puesta en Dios, la verdadera esperanza. La próxima. Y ahora vamos a ver 3 características de la verdadera esperanza. La primera era una negación de la realidad. Antes. Ahora la verdadera esperanza, miren, la verdadera esperanza es realista. La verdadera esperanza es realista. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No sé cuántas de ustedes han volado en avión, pero hay algo muy hermoso que me gusta cuando he viajado en avión. Si en Bogotá está lloviendo y está terrible la tormenta, uno se sube al avión, el avión despega y todo se ve oscuro, no se ve abajo nada. Pero cuando el avión sube un poco más, se ve la luz, se ve el sol. Y cuando tú miras hacia abajo, se ve negro, se ven las nubes negras. Pero la realidad es que las nubes negras no son lo que está dominando toda la tierra. Es solamente un pedazo de nubes negras. Por encima de esas nubes negras está el sol, está la claridad, está la luz. Esa es nuestra esperanza, que por encima de nuestras tormentas, por encima de nuestras crisis, está el Señor. El Señor está en control, no estamos solas. Mire cómo este versículo nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esta es la realidad. Y esta es nuestra esperanza, que todo lo que sucede nos ayuda a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todo lo que nos va a suceder va a ayudar para bien. La verdadera esperanza se enfoca en la palabra de Dios y en su verdad. ¿Qué dice Dios que está pasando en cuanto a la situación que estoy viviendo? Esa es la verdadera esperanza que debo tener. En eso es que me debo agarrar. Por ejemplo, ¿qué dice Dios en cuanto a? Y voy a tocar este punto porque nosotros sabemos cuál es la crisis que la iglesia del Tunal ha tenido. La partida de su pastor. Ahora, ¿cuál es la verdadera esperanza? La real. ¿Cuál es la real? No es decir, algún día lo volveré a ver, pero porque lo siento así nomás. No, señora. La Biblia es muy clara y tengo que ver qué dice la Biblia en cuanto a la realidad de lo que va a pasar. Y por eso escribí estos versículos ahí abajo chiquititos. Si los quieres anotar, anótalos. Yo los voy a leer. Primero, 2 Corintios 5:1. Esta es la realidad cuando enfrentamos la muerte. Escuchen, por favor. Esto no es un quizás, de pronto, espero que. No. Esta es la verdadera esperanza. 2 Corintios 5:1. Escucha lo que dice la Biblia. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, está hablando acerca del cuerpo, pues sabemos, no sentimos, sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros, por Dios mismo, y no por manos humanas. Esta es la esperanza, es una esperanza real.
Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14, que dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. No es una esperanza a ver de pronto qué va a pasar. No, quiero que sepan que esto es lo que va a pasar. Sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. No es que de pronto los vamos a ver, no. La esperanza es real. La Biblia lo dice, lo volveremos a ver y Jesús lo traerá. Juan 17:24 dice así: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo. Quiero que estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Jesús mismo desea que nosotras estemos con Él, y esa es la realidad. Entonces la verdadera esperanza es realista. No es por si acaso, veamos a ver qué va a pasar. No, la verdadera esperanza es realista. En segundo lugar, la verdadera esperanza se enfoca en que Dios reciba la gloria, sin importar las circunstancias. Mi hermana, en medio de la crisis, tenemos que recordar que Dios es el que debe recibir nuestra gloria. No importa lo que estamos viviendo, no importa lo que estamos sufriendo. Mira lo que escribió Pablo allí en Filipenses 1, versículo 12 al 14. Leámosla todas juntas ya que está ahí. Pero primero pensando en dónde está. ¿Dónde está él en ese momento? En la cárcel. Leámoslo. 1, 2, 3. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mi hermana, Pablo en este momento no estaba preocupado porque estaba en la cárcel. Él estaba dando la gloria a Dios, porque a través de su prisión muchos estaban conociendo de Cristo. Mira la última frase: cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que estaba sucediendo con él estaba animando a otros a hablar la palabra de Dios sin temor. En medio de la crisis, enfoquémonos en que esa crisis lleve a adorar al Señor. Tienes una crisis financiera, no tienes ni un peso, pero por la mañana llegó la vecina y sin tú decirle nada, llegó con una canastita de huevos. Mi hermana, es momento de que llegues a la iglesia y le des gloria a Dios, porque en medio de tu crisis, de tu necesidad, ves como Dios te provee. Estás malísima, estás gravísima en una cama de hospital, pero resulta que no estoy sintiendo dolor y es para que estuviera sintiendo mucho dolor. Dale gloria a Dios, glorifica al Señor, porque el Señor es el que te tiene de esa manera. En cualquiera sea mi crisis, debo buscar glorificar al Señor. Vamos a la próxima. Así como la tercera característica de la falsa esperanza era hacer una mala interpretación de la Escritura, ahora la verdadera esperanza
se debe renovar cada día a través del estudio de su palabra. ¿De qué se trata esto? Lástima que no se ve muy bien esa Biblia ahí, pero es una Biblia llena de polvo que en vez de... ¿Ven que cuando los carros están sucios les escriben lávame? Bueno, aquí en estas Biblias está escrito léeme, ahí con el polvo, léeme. Porque en momentos de crisis muchas veces lo que hacemos es cerrar la Biblia a tal punto que podemos escribir ahí sobre la tapa, léeme. Mi hermana, la palabra de Dios es la que nos va a dar el fundamento para poder permanecer fieles en tiempo de crisis. Por ejemplo, Salmo 35 dice así: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Si no hay palabra de Dios en nuestra cabeza, en nuestra memoria, en nuestro corazón, en momento de crisis no voy a poder esperar en su palabra, en sus promesas, sino que le voy a dejar a mi mente pensar, desesperarse y entrar en crisis aún más profunda. Salmo 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos, cuando estamos en crisis, ¿sabes qué es lo que abunda? Los pensamientos. Ni siquiera podemos dormir por la noche pensando qué voy a hacer, por dónde me voy a ir, y ahora qué va a pasar, y ahora cómo lo voy a hacer. En la multitud de sus pensamientos, dice el salmista, dentro de mí, ¿qué es lo que consuela su alma? Tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de pensamientos en mi cabeza cuando estoy en crisis, solamente sus consolaciones, su palabra, es la única que me va a poder alegrar, nada más. Mi hermana, por favor, una súplica. Llena tu mente de la verdad bíblica, de la esperanza real, de lo que Dios ha dicho. Mientras enfrentes la crisis, ¿en quién o en qué tienes puesta tu esperanza? A medida que estudiamos la palabra de Dios, nuestras tristezas serán calmadas. La tristeza estará, eso es lo real. Pero a medida que yo leo y me aferro a su palabra, esa tristeza se va a calmar. Necesitamos cada día enfocarnos en sus promesas. Necesitamos cada día refugiarnos en su palabra. ¿Sabes que David hacía algo que es mi consejo en este día? Primero para mí y luego para ustedes. Hablemos a nuestra alma en momentos de crisis. Y aunque no estemos pasando por crisis, hablemos a nuestra alma. Nosotros somos muy dadas a hablar y a pensar mucho, pero nuestra alma tiene que escuchar nuestras palabras. Mira lo que se decía a sí mismo David. Salmo 116, 7, decía así, se decía a sí mismo: ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Mira cómo se hablaba David, se decía a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Imagínense cómo estaría deturbada su alma, porque él se dice a sí mismo: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mi hermana, háblate a ti misma estas verdades. Consuelo, ¿por qué te turbas? Consuelo, ¿por qué te abates? Espera en el Señor, que nuevamente vas a volver a alabarle. Y para terminar, esta frase la quise anotar acá. En momentos de crisis, aférrate a Jesús. Aférrate a Jesús y su palabra. Él es el único que puede darte verdadera esperanza para permanecer fiel en medio de la crisis. No hay absolutamente nada ni nadie más. La próxima.
Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. ¿Les suena conocida esta letra? Vamos a escuchar esta letra para terminar. Dios sabe lo que hace. Solamente en Él puede estar nuestra esperanza para poder estar firmes en medio de la crisis. Si se la saben, cantémosla. Ahí va a estar la letra. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Cuando algo muere, Él está en control. Dios ya sabe lo que hace. Cuando en la vida el cambio sucede, con algún propósito que lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas.
Amén. Mis hermanas, no pongamos nuestra esperanza en los hombres, no pongamos nuestra esperanza en las posesiones, no pongamos nuestra esperanza en las circunstancias ni en un político, porque en el momento de crisis nuestra fe caerá. Pongamos nuestra esperanza solo en Jesucristo. Es el único que va a estar y que estará y nunca nos dejará. Amén. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú eres nuestra verdadera esperanza y tu palabra es nuestra única esperanza. Oh Dios, ayúdanos, ten misericordia de nosotros al afrontar estos momentos de crisis, Señor. Ten misericordia, que tu palabra nos consuele, nos aliente, nos anima y por encima de todo que podamos darte la gloria en momentos de crisis. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.